Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de contratos comerciales. Compartir la pantalla. Y vamos a decir que un contrato, para que haya un contrato, dos o más personas tienen que ponerse de acuerdo sobre una declaración de voluntad común en la cual se va a regir los derechos y obligaciones de cada uno. El Código Civil dice que hay contratos unilaterales o bilaterales. Los unilaterales, como su palabra lo indica, es en la que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que la otra parte quede obligada a nada. Cuando hablamos de personas, podemos hablar de personas físicas o personas jurídicas. Y los bilaterales, ambas partes tienen derechos y obligaciones. Pueden clasificarse en a título oneroso, donde hay un afán de lucro. Una de las partes, por ejemplo, presta un servicio, la otra parte le paga por ese servicio. O pueden ser de título gratuito cuando alguna de las partes brinda algo a cambio de nada. Hay otra edición, es que son consensuales o reales. Los consensuales quedan concluidos, quedan, digamos, se firman, diríamos, desde que se firman, comienzan, digamos, comienzan a hacer sus efectos. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Se firma, entonces ese objeto de la compra-venta pasa de un dueño a otro. También la locación, por ejemplo, un contrato de alquiler, comienza cuando se firma. Se firma y empezará, bueno, a partir del primero del mes de diciembre. Bueno. También la sociedad empieza a regir a partir de que se firma, y otros. En cambio, los reales quedan concluidos cuando ya la parte haya hecho una tradición hacia el otro, o sea, que le transfiere hacia el otro el objeto del contrato. Por ejemplo, un depósito, un mutuo, que es una hipoteca, la constitución de una prenda en el caso de un vehículo. Esos serían contratos reales. Según sean algunos contratos especiales, se llaman nominados, o sea, tienen un nombre, como el contrato de alquiler, el mutuo, el contrato de locación de servicios, etc. O directamente no tienen nombre y son innominados. Para que haya contrato debe haber un consentimiento. Las ofertas o propuestas de una parte debe ser aceptada por la otra parte. Y el consentimiento puede ser expreso o tácito. Expreso significa que haya signos inequívocos. Es decir, por ejemplo, verbalmente o más formalmente aún por escrito, o también le llaman por signos inequívocos que hagan
entender que ese contrato ha sido aceptado. Por ejemplo, si yo envío un presupuesto a un cliente y, y, y le digo, bueno, te voy a vender esto en tanto, y el cliente viene y se quiere llevar mi producto, bueno, efectivamente ese es un signo inequívoco de que va y ha aceptado el presupuesto. Hay casos en que la ley exige que la manifestación expresa la voluntad, por ejemplo, en caso de que sea que deba firmarse, ya sea ante escribano, con un acuerdo entre partes, y se necesitan algunas formalidades, en algunos casos. Un consentimiento tácito es, bueno, yo voy a un negocio y digo, ¿cuánto vale esto? 10. Bueno, me lo llevo, le dejo los 10. Acá he copiado un poco lo que dice la ley, pero a veces la ley es muy intrincada para ser entendida. Y la forma que está redactada no es la común que nosotros en nuestras profesiones estamos acostumbrados de escuchar o de ver. Está escrito, diríamos, con lógica negada. Entonces no vamos a hacer mucho hincapié en eso. También el consentimiento se puede dar por medio de correspondencia, por mail, por medio de una interpósita persona. Si alguna de las partes falleciera o perdiera la capacidad de contratar, si no ha habido una aceptación previa, se dará por anulado ese contrato. Si uno no ha aceptado en la manera que se pidió un contrato, se puede retractar. O sea, ese contrato deja de ser válido. O se puede también, en el caso del presupuesto, por ejemplo, uno siempre le pone la validez de la oferta. En este ámbito de nuestro país, de inflación alta, eso es conveniente porque los precios van cambiando día a día, entonces se le suele poner una validez de una semana, 10 días, 30 días. Hay algunos casos en que el cliente pide que haya una validez X. Por ejemplo, si uno contrata con el Estado o con alguna empresa, él le puede decir que la validez del contrato de la oferta sea de 30 días. Entonces ellos tienen 30 días para aceptar o no esa oferta. En el caso de que la oferta sea verbal, se aceptará, digamos, en el momento. Si yo tengo esto que vale 10 pesos, ¿lo querés? Sí, bueno, se podrá esperar un tiempo, pero digamos, si no se acepta en un tiempo razonable, no se considera un contrato válido. Si se cambian los hechos del contrato o las condiciones antes de la aceptación, bueno,
es como que va a haber un nuevo contrato. Se cambian el precio, por ejemplo, o se cambia ese contrato que estaba antes, se deja sin efecto y será un nuevo contrato que se firme, se acepte, se proponga. Si hay si hay separación, por ejemplo, en un mismo contrato hay varios ítems, bueno, la aceptación de alguno de los ítems ya deja por concluido ese contrato. Yo puedo mandar 10 ítems y de los 10 me toman 3, bueno, perfecto, ese contrato será por esas 3 y no por las otras 7. Si ese contrato dijera alguna cláusula como que tienen que ser los 10 ítems, bueno, si acepto 3, tendré que hacer un nuevo contrato. Bueno, esto es más de lo mismo. Si se retracta después, qué sé yo, vamos, bueno, hay muchas. Esto está tomando todas las posibilidades. Pero bueno, la idea que quiero que se lleven es que debe haber una aceptación de las partes para que haya contrato. Si alguna de las partes ya, como que se firmó un contrato y después se retractó, la parte que no se retractó, digamos, puede tener derecho a que se reconozcan algunos gastos o intereses o pérdidas o prejuicios que haya sufrido por esa retractación de la otra parte. Hay varias maneras de justificar contratos, o sea, de cerrar un contrato. Vamos desde la más formal, que sería el instrumento público, una escritura. Después hay un instrumento privado, que se firma entre las partes, generalmente un contrato, que no interviene escribano. Otra puede ser vía correspondencia o email. Otras serían las certificaciones, que son, en caso de una obra que se vaya haciendo en un determinado tiempo, por ejemplo, todos los meses hay certificaciones. Entonces se certifica que la obra de la cual ya hay un contrato firmado previamente, y esa certificación, que es un porcentaje, supongamos que va por el 25% de la obra, se hace una certificación y eso también justifica que la otra parte pueda ir cobrando por el servicio que está prestando, aunque este no esté concluido en su totalidad. Otra forma de justificación es que las facturas sean aceptadas. Ahora las facturas son electrónicas, pero hay, por un lado, antes se hacía, era común que la persona que prestaba el servicio le enviara la factura al cliente y el cliente se la firmaba en conformidad y después se iniciaba el proceso de pago. Hoy hay un mecanismo que se llama la factura de crédito, en la cual yo le envío a mi cliente electrónicamente una factura de crédito. El cliente tiene un tiempo para rechazarla o si no se considera aceptado, y si no da su aceptación también puede dar la aceptación en forma del mismo mail o una cosa así, y esa factura empieza a tener una validez que yo puedo negociarla ante un sistema que hay de circulación abierta o que hay gente que me podría comprar esa factura, cuyo cliente tiene que ser una gran empresa, no puede ser una pyme, y los montos tienen que ser, hoy deben ser aproximadamente, creo que 200 y pico mil pesos el monto mínimo, y ellos yo podría vender esa factura que le hice a un cliente importante, y habría quien me la quiera comprar, obviamente que con una deducción por los intereses, etc.
Bueno, y otras menos formales serían confesión de parte y juramento, testigo, presunción. Y es un instrumento público. Un instrumento público es una escritura que se asienta en libros eh, primero se hace ante escribano público, el escribano lo deja sentado en sus libros y además se paga un sellado habitualmente. Y hay algunos contratos que necesariamente tienen que ser hechos vía escritura pública. Y esos son, por ejemplo, transmisión de bienes inmuebles, una compra o venta de un inmueble, sí o sí se debe hacer con escritura pública. O algunas obligaciones o traspaso de derechos en esos inmuebles deben ser hechos en la escritura pública. También una forma de partir extrajudicialmente una herencia, o sea, que se haga un arreglo entre las partes que van a acceder a una herencia, se hace ante escribano, salvo que el juez dicte una sentencia, el juez que esté a cargo de la sucesión. Otra forma de hacer otra forma que sea obligatoriamente hecha por una escritura pública son los contratos de la sociedad civil. Por ejemplo, una SRL, una sociedad anónima, se hace ante escribano público y eso, igual que sus modificaciones, por ejemplo, inicialmente los socios eran fulano y mengano, después mengano le vende a otro, bueno, eso se debe hacer siempre ante escribano. Y otra cosa, ya que lo puse más que nada como dato curioso, las convenciones matrimoniales y la constitución de dote. Eso era el padre de la novia, del novio, constituía una dote para esos, o para la familia de la otra parte. Era una cosa así, ya ha caído en desuso. También ante escribano debe hacerse una constitución de renta vitalicia. Si yo me obligo a hacer una renta mientras esté viva tal persona, lo que pareció lo que dijimos recién, los derechos de herencia, ya sea cesión o renuncia, también ante escribano, y los poderes generales o especiales para administración o para llevar juicios que se hacen, por ejemplo, en una empresa a un abogado para que lleve los juicios laborales o al contador para que haga todo el tipo de trámite administrativo o al gerente para que pueda decidir por X causa con nombre de la empresa. Dijimos toda transacción antiinmueble, la cesión de acciones que estaban en una escritura, por ejemplo, yo podría vender la mitad de una casa, o sea, una cesión de derecho, todo lo que sea accesorio a una o modificatorio de una escritura pública, que debe hacerse nuevamente por escribano, etc. Vamos a ver ahora un texto de una locación de servicio. Nosotros los profesionales independientes, las profesiones liberales llamadas, como contador, ingeniero, escribano, podemos hacer locaciones de servicio con un cliente mediante un instrumento privado, en este caso, que no va a pasar por un escribano, sino simplemente se hace entre las partes. Hemos tomado uno de un contador y más o menos la redacción sería de este estilo. El señor fulano, de profesión contador público, domiciliado en tal calle, número de matrícula, DNI se podría poner ahí,
que se va a denominar en adelante el locador de servicios. Generalmente se pone que quién es el locador y quién es el locatario, o quién es el comprador y quién es el vendedor, y después se refiere en esos términos. No se vuelve a poner el señor contador fulano, el señor empresario tal. Se pone, digamos, después el locador o el locatario en el cuerpo del contrato. Bueno, entonces decíamos que entre el locador y la otra parte, que puede ser el señor fulano o puede ser la empresa tal, un domicilio tal, en adelante, el locatario. Entonces ahí tenemos las dos partes, el locador, el que va a prestar el servicio, y el locatario, el que va a contratar y pagar. Ambos convienen celebrar el presente contrato, que se regirá por las leyes de Pipipín del Código Civil. Y después empiezan a poner los artículos que cubran, digamos, la ocurrencia, toda la casuística que pudiera darse en el término de la relación profesional de esta parte. Entonces vamos a poner el primer artículo: el locador se compromete a la realización específica de la siguiente tarea sin que esta mención importe la negación de otras conducentes a los fines contratados. Es decir, si es un contador, será, bueno, llevar los libros de sueldo, llevar los libros de IVA, presentar la documentación en AFIP, en renta, etcétera, etcétera. Segundo, la duración del presente contrato puede ser por tiempo, por ejemplo, por un año, o en este caso es por tiempo ilimitado, comenzando a regir el día tal. Cualquiera de las partes podrá resolverlo, es decir, finalizar el contrato notificando por medio fehaciente con 15 días de anticipación. Un medio fehaciente sería una carta documento, o que una nota y que la otra persona firme esa nota. Bueno, se pone cómo se resuelve el contrato en caso de una parte no quiera trabajar más. Y ahí se ponen todas las condiciones particulares. Tercero, el locatario debe proveer la documentación necesaria, eso es la factura, por ejemplo, los sueldos que tiene cada uno, etcétera, etcétera. Se pone dónde se va a proveer esa documentación, dónde se va a llegar, bueno, qué fecha, etcétera, etcétera. Cuarto, el precio convenido es de la suma mensual de tantos pesos, que será abonado en tales condiciones y en tales formas. Por ejemplo, acá se pone en caso de inspecciones, el locatario se obliga a pagar un equivalente de tantos pesos, o un porcentaje del precio mensual. En caso de incumplimiento, ¿qué pasa? Bueno, el quinto, el profesional se obliga a hacer conocer, bueno, qué información le va a brindar, por ejemplo, cuándo. El sexto dice que los servicios se prestarán a ciencia y conciencia, un cliché del profesional que deberá actuar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ética, de acuerdo. También se deja aclarado en el caso del séptimo ítem que el locador se ajustará a la información que el locatario le dé. Entonces, si el locatario no le da, por ejemplo, la factura, el contador se cubre que lo que hizo mal fue por culpa de que le ocultaron información, por ejemplo. Y lo otro que se suele poner es en cuál fuero se llevará a cabo si en caso de haber un conflicto. Si hay un conflicto, ellos se someten, las partes renuncian a cualquier fuero y se someten a los tribunales ordinarios, este lo tomamos en la provincia de Córdoba, fijando como domicilio lo establecido supra, que significa arriba, anteriormente, y cualquier cambio de domicilio se debe comunicar a la otra parte en un plazo de 48 horas. Y finalmente se firman 2 ejemplares de un mismo tenor en un solo efecto,
en la ciudad de Papapá, tal día de tal año. Y después que se firman estos dos ejemplares, queda cada una de las partes se queda con la firma de un contrato que es igual al otro. Y eso sería un ejemplo de un contrato comercial, un contrato de locación de servicio. Vamos a hablar ahora del seguro de caución, que es una herramienta muy interesante para los contratos. El seguro es una garantía de carácter accesorio que permite a bajo costo satisfacer las exigencias de una operativa comercial. Esto significa más o menos lo siguiente. Habíamos dicho antes que yo hacía un contrato y me obligaba a hacer tal o cual cosa. Las partes, para asegurarse que yo realice lo que pedí, piden una garantía de un seguro de caución. De modo tal que si yo incumplo con eso, no me tiene que hacer un juicio y perder tiempo y qué sé yo. Entonces, sino que la empresa aseguradora, en caso de incumplimiento, le paga el monto a la empresa que va a ser locataria de ese servicio y después la empresa aseguradora se encarga de hacerle juicio al incumplido. Es un contrato trilateral, un trato bastante especial. Hay tres partes: quien otorga la ejecución de la obra o solicita la prestación de oferta es el que se llama el asegurado. Lo vamos a llamar también comitente o beneficiario. Después el oferente, para cotizar o ejecutar la obra o entregar los materiales solicitados, es el que toma el contrato ante una compañía de seguro. También, si ha sido antes, cuando se está como oferta, le llaman el proponente o oferente, y después, si ya se ha adjudicado, el tomador o contratista. Y la tercera parte es quien garantiza el pago, que es el asegurador. La vigencia de la póliza es hasta que se finalice el contrato o se termine la obra esta, entonces bueno, ya se devuelve el contrato y se deja de pagar. Si hay un incumplimiento, queda configurado lo que se llama el siniestro. Entonces el asegurador le abona al comitente la suma asegurada y después se encarga de hacerle un juicio o de apurar o de presionar al asegurado para que le pague por ese incumplimiento. Y esto se utiliza habitualmente como mantenimiento de oferta, para asegurar que la oferta se mantenga por los términos que se han propuesto. También se utiliza para la ejecución de los contratos, para que se vayan cumpliendo de acuerdo a los pasos. También cuando hay anticipo financiero, muchas obras, bueno, se pide un anticipo financiero, 30%, entonces ese anticipo es también asegurado con un seguro de caución. Lo mismo con el contrato de servicio, de suministro. También en las obras suele haber un fondo de reparo, que es un porcentaje que se deja al último, al finalizar la obra, para cubrir algún defecto que haya, alguna falla menor. Y a veces se toma también un seguro de caución para sustituir ese fondo de reparo. Y otro rubro es para garantías aduaneras en caso de importación o exportación. Bueno, y eso es lo que teníamos hoy para hablar de contrato y seguro de caución. Muchas gracias.